Queridos hermanos teatreros, Dios les bendiga. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo de teatrero, ¿cierto? Del momento que vamos, como una vez escuché al hermano Israel, del momento en que uno va a una entrevista de trabajo, si uno nunca se había puesto una corbata, se la pone. Si uno nunca ha sido afable, cordial, ahí uno se transforma en lo más afable, lo más cordial, lo más simpático. Si uno quiere encantar a una mujer, wow, me acuerdo cuando empezamos a pololear, claro, uno trata de mostrar su mejor lado, ¿cierto? Y estamos en un templo, Casa de Dios, Milagro de Dios, que en su tiempo fue un teatro. De esto cuando teníamos las butacas, tenía un biselado, un relieve al borde de estas butacas que aparecía una T y una M. Y no precisamente de Templo Mata, ¿cierto? Sino de Teatro Mata, el famoso Teatro Mata, que tenía sus funciones, me imagino, en una frecuencia bien interesante. Así que estas tablas no siempre han sido consagradas al Señor. En su momento cumplieron un rol cívico de entretención acá en la capital de nuestro país, y me imagino que tuvo que haber sido un lindo tiempo, pero no tanto más que este. No tanto más que este, en donde estas tablas ahora son consagradas para poder servir, honrar, conocer al Dios vivo. Amén. Amén, amén. No sé en qué película usted se ve actuando. Espero que no sea una de terror. Yo me imagino una película de acción, con drama, a lo más Marvel, un superhéroe. Pero sí, bienvenidos a los hermanos que, como dijo el pastor Fabián, desean participar de esta iniciativa. Bien, si me ayuda, hoy día nos corresponde poder ver este mensaje a la sexta iglesia que hallamos en el libro de Apocalipsis, y vamos a procurar dar continuidad a lo que ya hemos visto los domingos pasados. Y en esta ocasión precisamente me toca dar el mensaje que se escribió para la iglesia en Filadelfia. Y he titulado esta predicación, siendo ya 10 minutos pasados las 12, Filadelfia, una iglesia con convicciones. Qué importantes son las convicciones, hermanos. La convicción es algo que se trabaja, es una virtud que nos permite mantenernos inconmovibles frente a la adversidad, a los momentos complejos. La convicción es la que nos da consistencia, es lo que nos da sustento, es lo medular en nuestras vidas que trasciende más allá de lo que vayamos a sentir o no. Y qué importante es, hermanos, hablar de esto hoy en día, que creo muchas veces lo medular de las decisiones de nuestra sociedad, de cómo vivimos el día a día, pasa más bien por lo sensitivo, por las emociones, por aquello que me produce placer, por aquello lo cual no requiero tanto esfuerzo para lograr lo que anda buscando saciar necesidades rápidamente. Y por tanto, aquello que me demanda algún esfuerzo, lo desecho, porque no estamos dispuestos mucho a adquirir un compromiso. Nos movemos muchas veces por las emociones. Y no solamente los jóvenes, los adolescentes. Estamos viendo que hoy día precisamente estamos carentes de una sociedad de convicciones absolutas, y más bien emociones relativas que dependen del día, del clima, del pie con el cual amanecí o no. Y en ese sentido, hermanos, creo que es importante que no solamente en nuestra vida cívica, como ciudadanos, como hijos de Dios, sino como comunidad de fe, podamos entender que nuestra relación con Dios también se debe basar en convicciones, en instrucción de Dios, en preceptos, en mandamientos suyos, y no solamente en el pielómetro. No sé si le ha pasado, pero muchas veces yo he escuchado decir a personas con las cuales conozco de manera superficial, y entiendo que son hermanos de otras congregaciones, y he escuchado:
no, ando buscando iglesia porque en aquel lugar no siento la presencia del Señor. No, porque en aquel lugar no lloré. O porque en este otro lugar no se me pararon los pelos de punta. Como que estuviéramos supeditando la presencia de nuestro Dios a lo que mi emoción pueda decir en mi cuerpo, en mis ojos a través de lágrimas. Y llevamos a un momento determinado de nuestra vida, resumido en nuestro crecimiento espiritual, a cuán extasiado quedé de aquel momento. Y ojo que no quiero contraponer las emociones a las convicciones. Dios nos creó con emociones y es un tremendo honor. Somos bendecidos al poder experimentar las emociones que Dios ha puesto en nuestro ser. Sino que cuando producto de un trato con Dios mis emociones son tocadas, nada que hacer. Pero Dios quiere trascender a lo que tú puedas sentir en un instante de tiempo. Dios quiere trascender con tu fe por los tiempos y que esa fe pueda crecer. Y creo que Filadelfia fue una de estas iglesias que tuvo convicciones en lo que experimentaron. Le invito a leer Apocalipsis 3, versículo 7. Y si no trajo Biblia, vamos a tener estos versículos ahí proyectados también. Dice así en el nombre de nuestro Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, nos encontramos con Filadelfia y probablemente esta fue la ruta de Patmos donde se recibió esta revelación. Apocalipsis, eso quiere decir descubrir algo que estaba oculto. Y se entregó el mensaje para estas 7 iglesias. No sé si va a ver el láser ahí. ¿Lo ve? Es mi espada láser. Voy a actuar acá. Ahí en Patmos y siguió Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y estamos ahí en Filadelfia. Si el Señor lo permite, vamos a terminar con la Odisea en unos domingos más. Pero Filadelfia, como verán ahí, se encontraba aproximadamente a unos 42 kilómetros al sureste de Sardis. Y esta porción de tierra, tienen que saber, hermanos, que era una porción bien bondadosa en términos agrícolas, de tal manera que esta bendición permitió a los habitantes en Filadelfia que pudieran hacer de esta una actividad económica importante para el día a día. Pero, la tierra también tenía su contrapunto. En esta porción de tierra las placas tectónicas no eran muy quietas, al parecer. La historia da cuenta de que hubo muchos movimientos telúricos en aquel entonces y se produjeron muchos terremotos. Y de hecho la ciudad fue destruida a causa de estos terremotos en varias ocasiones. Es por eso que en el año 150 aproximadamente antes de Cristo, el rey Átalo Filadelfo, nombrecito, rey de Pérgamo, construyó la ciudad y en honor a él se le puso el nombre a Filadelfia, que quiere decir amor fraternal.
Como consecuencia de estos movimientos telúricos, a diferencia de nosotros los chilenos que nos quedamos acá y le hacemos frente a los movimientos, ¿cierto? Amén, amén, estamos acostumbrados ya. Pero la historia nos relata que en estos lugares, en estas latitudes, producto de los terremotos, y vaya por cierto que no tenían la tecnología, el conocimiento tal vez a nivel de construcción arquitectónico, para poder hacer construcciones que pudieran resistir estos embates, a raíz de esto se produjo un éxodo natural. Y es muy probable de que no solo en la iglesia, sino que en la ciudad de Filadelfia hubieran pocos habitantes por esta razón. Así que tengamos este panorama histórico de lo que pasaba en Filadelfia. Y el versículo 7 parte señalando, esa es una foto de Pichidegua, es muy lindo esta Pichidegua, hermanos, gracias a Dios por nuestra parcela. El versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo, verdadero, el que tiene la llave de David. Saben, hermanos, todas estas son referencias a nuestro Señor Jesús. Él es, por tanto, quien está diciendo estas palabras. El santo, el 3 veces santo, el consagrado, el que fue tentado en todo, más en nada pecó, el puro, el cordero inmolado, aquel que se mantuvo limpio, sin falta. Él está escribiendo y diciendo estas palabras. El verdadero, era importante poder reconocer lo veraz dentro de los dioses que en Filadelfia se pregonaban. Y si era necesario ratificar esta veracidad es porque en el Asia Menor, que como acabamos de ver en Filadelfia, lo cual es la actual Turquía de hoy por hoy, existían muchas corrientes religiosas por las cuales tenía que hacer frente los hermanos en Filadelfia. Por tanto, era no solo necesario, sino que importante reconocer que Dios era el único y real Dios. El que tiene la llave de David, la llave, por cierto, refleja un voto de confianza. Hoy día, al salir de casa, tuvimos un pequeño percance porque tuvimos que dejar nuestras llaves a una vecina. ¿Quién le ha pasado? ¿Quién tiene la bendición de poder tener una vecino de confianza para poder decir: vecino, vecina, ¿sabe? Le puedo dejar la llave de mi casa porque Uno como que en estos tiempos uno no hace eso con cualquier persona, ¿cierto? Por tanto, el entregar las llaves de una morada implica realmente un voto de confianza y un traspaso de autoridad, en donde yo voy a confiar que el depositario que va a recibir las llaves es totalmente digno de mi confianza y sabemos que va a tener la prudencia para poder salir ante cualquier emergencia, cualquier necesidad, alguna alarma que se active, va a poder entrar a la casa si es que tiene alarma o si es que surge, como quizás a más de alguno le ha pasado, que en ausencia le entran a robar, lamentablemente, a casa. Y son precisamente los vecinos los primeros en llegar y acudir con la ayuda. Y es interesante para poder comprender un poco a qué se refiere esto en Apocalipsis. Está haciendo referencia a un versículo en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 20. Que lo vamos a leer. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en tus manos su potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. El santo y verdadero Mesías tiene la llave de David. Y saben, el significado de esta referencia del Antiguo Testamento es conocido para los judíos de Filadelfia.
No es una frase de la cual ellos tengan que indagar mucho, lo conocían muy bien. A Eliaquim le fue dada la llave de la casa de David y, ¿saben?, recibió así autoridad para dar las bendiciones temporales desde la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Pero referente a nuestro Señor, ¿saben? Eliaquim es un tipo de Cristo venidero. Este Jesús victorioso tiene estas llaves del rey, de la casa del rey David. Él tiene la autoridad, Él es digno de toda confianza. Y no solamente para impartir bendiciones temporales, sino que más aún bendiciones totalmente especiales de la gracia de Dios, como son, por ejemplo, el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas y una esperanza de poder estar con Él en la eternidad. Por tanto, Dios toma esta referencia para explicarles que Él tiene esta representación de la autoridad en la mano, así como a este mayordomo se le ponía la llave en su hombro como señal de autoridad y confianza, así también lo hace nuestro Señor. Y de alguna forma Dios está diciendo, si a Eliaquim, cuando él abría una puerta, nadie la podía cerrar, o si él, cuando la cerraba, nadie la podría abrir, ¿cuánto más yo, dice el Señor? Cuando abro una puerta, nadie, pero es que nadie puede cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede abrirla. Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso. Si de puertas se trata, creo que muchas veces Dios se encarga de cerrarnos puertas también. Lo frustrante es que muchas veces nos quedamos esperando a que se abra esa puerta cuando Dios ya la cerró. Saben, hermanos, cuando Dios cierra puertas es porque a su vez también está abriendo otras. Y quizás no son de acuerdo a lo que tú esperabas que fuera. No son del color, del molde, del tamaño que tú esperabas. Pero si Dios cerró una puerta es porque Él tiene otra mejor. Movámonos por las puertas que Dios abre en nuestra vida como cristianos, queridos hermanos. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, quien tiene esta llave de la puerta de David, quien tiene toda autoridad. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Wow. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De otra forma, como dice ahí, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque esta iglesia, al igual que Esmirna, es una de las 2 iglesias de las 7 en las cuales Dios no tiene una reprensión para ellos. No hay un pero en el mensaje, no hay un obstante, no hay una llamada de atención por la cual tenga que pegar un pequeño tironcito de orejas. Y este Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, tiene palabras de bendición para estos hermanos, de reconocimiento. Que Dios conozca nuestras obras significa que, sí, ¿saben? Todas las cosas están descubiertas para aquel que debemos dar cuenta. Por mucho que nosotros queramos ocultar en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro intelecto, ante Dios no hay nada oculto. No obstante, Él desea, como buen padre, poder escuchar de la voz y palabra de sus propios hijos lo que hay en su interior. Y Él lo conoce, no porque solo tú se lo digas, sino porque Él todo lo ve, todo lo conoce. Él nos conoce, Él nos ve. Tener pocas fuerzas, hermano, como decía la iglesia en Filadelfia, no es motivo para no guardar la palabra de Dios, como tampoco fue motivo para negar el nombre de Jesús.
Y es por eso que me atrevo a decir que habían convicciones enraizadas en la fe de estos hermanos. Se recuerda en el principio, en el contexto brevemente resumido histórico, con aquellos pequeños datos, poca fuerza se refiere a que precisamente los hermanos en la iglesia de Filadelfia quizás eran pocos para toda la opresión que estaban recibiendo del entorno en la iglesia. Eran disminuidos, eran pocos, pero a pesar de aquello, ellos no usaron esto como excusa para, es que Dios, somos tan poquitos, de lo poco bueno, sí, pero Señor, ten misericordia, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Es interesante que los hermanos no usaron esta excusa para justificarse ante dos grandes verdades: el hecho de guardar palabra de Dios y no renegar de su nombre. ¿Saben? Y no es la queja lo que da a conocer a Dios nuestra situación. No es nuestra queja muchas veces la que no va a avisar a Dios, porque Dios ya todo lo conoce. Y creo que aquí de alguna forma Dios le está diciendo: yo les veo, yo les conozco, sé que son pocos y sé que no están usando aquello como excusa para no guardar mi palabra. Y por eso me agrado con ustedes. Yo les veo día tras día y me sacan una sonrisa porque sé que están dando su mejor esfuerzo para no negar mi nombre. A pesar de tener poca fuerza, la iglesia en Filadelfia tenía convicciones que les permitieron guardar la palabra y no negar su nombre. Has guardado mi palabra, es una de las sentencias que dice el Señor. Y guardar la palabra, hermanos, ¿qué significa? Y lejos esté de nosotros el pensar que la vamos a guardar como hueso santo, como reliquia especial de la familia, en un lugar especial de nuestra biblioteca, acumulando polvo porque está en el Salmo tanto y que era tan especial para nuestra familia. Sí, Señor, tengo guardada tu palabra en el lugar más hermoso de mi casa. Pero ahí está, Señor. Claramente no es aquello, ¿cierto? Guardar la palabra implica reconocer que Dios, como dice en la palabra en el Nuevo Testamento, que Dios escribió sus mandamientos en nuestro interior, en nuestro corazón. Y el salmista, como le decía ayer a los jóvenes, en mi corazón he guardado tus dichos, tus preceptos, para no pecar contra ti. Muchas veces se nos puede quedar quizás la Biblia en casa, hermanos, o tal vez la aplicación en el celular, aunque ojalá podamos, como decía nuestra hermana Claudia, aquella diferencia de mi relación con Dios en lo público, cómo se contrasta en lo íntimo, porque finalmente en la intimidad es lo que va a forjar convicciones sanas y profundas de nuestra fe en nuestro Dios, y no solamente cuando estamos entre nosotros. No has negado mi nombre, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque quizás más de alguno tuvo más de alguna ocasión para haber negado el nombre del Señor. Te pusieron presión, lo vi. Fuiste tentado, tuviste oprimido, estuviste presionado a negarme y no lo hiciste. Y para que a esta iglesia se le reconozca esto, vaya que tuvieron que haber experimentado pruebas para negar el nombre del Señor. Pero ellos prefirieron agradar completamente a Dios. Prefirieron siempre poner como prioridad su fidelidad a Dios ante las situaciones que estaban viviendo. De alguna otra forma dijeron: no importa lo que nos cueste, no importa lo que debamos hacer, pero nos vamos a esforzar para agradar a Dios en todo. Y esto nos habla de que no se trata de nuestra fuerza, hermanos. No se trata incluso de nuestro desempeño, aunque suene paradójico.
Pero quizás muchas veces ponemos la expectativa de los resultados espirituales en nuestro desempeño, en cuánto me esfuerzo, en cuánto me esmero para poder servir. Y si bien es cierto, eso debemos hacerlo como consecuencia de un amor primero para con Dios, debemos entender que esto se trata de nuestra fidelidad a Dios. Sí, se trata de fidelidad, no de nuestras fuerzas, no solo de nuestro desempeño. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y sí, para comprender un poco más de este contexto de los hermanos en Filadelfia, la mayoría de los cristianos en Filadelfia eran judíos ortodoxos que se convirtieron al Evangelio. Entonces, los otros no convertidos vieron con malos ojos a estos nuevos cristianos. Por tanto, las disputas que se produjeron en aquel entonces no eran pocas. El versículo 11, perdón, me salté. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto, dice nuestro Señor, y le recuerda a la iglesia en Filadelfia. Y cuando pienso en esto, hermanos, pienso en esta frase. Y la Biblia tenía la razón. Y la Biblia tenía la verdad. Será una frase que muchos dirán cuando el Señor venga por su iglesia y arrebate a los suyos en el cielo. Y la Biblia tenía la verdad. Quizás muchos no lo dirán, pero lo pensarán por orgullo intelectual, al no querer abrir su corazón a conocer a un Dios que se les compartió vez tras vez, pero que su orgullo, su ego, su hedonismo, su vanagloria no les permitieron abrir un poco su corazón para conocer a este Dios vivo y de amor. El Señor viene y viene pronto. Por tanto, ¿qué les dice? Retén lo que tienes. Y la palabra retener, hermanos, implica una acción activa, dinámica. No nos puede pillar con los brazos cruzados, de forma pasiva, esperando, siendo movidos como cualquier hoja de toyo que se mueve sin dirección. La palabra retener es aguantar, es pelear por aquello, es precisamente entrar en una actitud para que no te dejes arrebatar lo que tú ya tienes. Y Dios nos entregó la fe, queridos hermanos. Peleemos por ello, retengámoslas, peleemos la buena batalla de la fe, dice Pablo. Y si la Biblia lo enseña, es porque lo podemos perder. Y el enemigo es astuto, porque muchas veces lo que no somos capaces de retener se traduce en algo en donde ya lleva un proceso que es bien nocivo para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, tal vez hay hermanos que dejan de asistir y congregarse porque varias razones. Pero, ¿saben? La batalla no se pierde desde el momento en que tú dejas de venir. Dejamos de retener la fe cuando empezamos a perder el deseo por congregarnos. Dejamos de retener
cuando empezamos a darle más cabida a nuestra comodidad y empezamos a experimentar que, claro, la emoción nos dice que no voy a asistir este domingo, y al siguiente también, y al siguiente también, y nos damos cuenta sutilmente que de repente nuestro corazón está totalmente frío. Por tanto, el dejar de congregarse es consecuencia de algo primero, y eso primero es haber perdido el deseo de querer estar en comunidad, el deseo de querer ir a buscar más de Dios en armonía con los hermanos, haciendo cuerpo, haciendo iglesia. ¿Qué cosas debemos retener, hermanos? ¿Qué cosas debemos mirar en nuestra vida y poder detectar que quizás en ciertas áreas las están sustentando más las emociones que las convicciones? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Qué lindas promesas de parte de nuestro Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta referencia, el que tiene oídos, es un llamado de atención no precisamente a quien tiene este sistema auditivo, físico, corporal, sino el que tiene oídos espirituales, es decir, el que tiene aquella voluntad de disponer su corazón, su mente, a escuchar lo que voy a decir. Por tanto, todos aquellos que están dispuestos, escuchen lo que el Señor ha dicho. En conclusión, hermanos, Filadelfia fue una iglesia de convicciones, porque detrás del hecho de guardar su palabra se esconde la convicción de que solo en Jesús hay palabras de vida eterna. Detrás del hecho de guardar la palabra está la convicción de que no solo de pan puede vivir el hombre. Está la convicción de que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Está la convicción de que en la palabra de Dios está nuestro sustento. Podemos hallar la roca que es Cristo. Podemos hallar conocimiento de Él para que nuestra vida sea más como la suya. En la palabra podremos inquirir, conocer más de Dios para que Él sea más en nosotros y nosotros menos de nosotros mismos. Es decir, para que menguemos. En el hecho de no negar el nombre de nuestro Señor está la convicción de que si ponemos en una balanza, hermanos, toda la gloria de este mundo, todos los beneplácitos de esta tierra, todas las comodidades, todas las bendiciones que incluso Dios puede otorgarte en esta vida eternal y pasajera que es, por cierto, y al otro lado pones el invaluable nombre de nuestro Señor, no hay quien le haga peso, hermanos. Por tanto, ¿cómo podríamos nosotros tener la afrenta de negar el nombre de nuestro Salvador? Aunque quizás muchas veces tristemente lo hemos hecho. Quizás no verbalmente, o tal vez sí, al no ser lo suficientemente valientes para reconocer nuestro testimonio de fe para con otros. Pero tal vez con nuestros hechos, sí, de alguna forma le hemos negado. Hermanos, el tiempo es breve. El Señor viene pronto. Viene pronto. Por tanto, vivamos no teniendo el deleite en las cosas pasajeras de esta tierra, sino en las bendiciones eternas que Dios tiene para con nosotros. Y no solo poniendo la mirada en las bendiciones, porque podríamos tener una mirada quizás algo egoísta, ¿cierto? Sino por amor. Y experimentar como Dios experimenta en este tiempo. Cuánto más Dios quiere que se acerquen a Él. Cuánto más llamados a hijos pródigos que desea realizar. Cuántas almas más Él desea salvar en este tiempo. Por tanto, hagamos lo que debamos hacer, querida iglesia. Y aprendamos de estos hermanos en Filadelfia, una iglesia con convicciones que no usaron como excusa sus limitaciones,
cuántas excusas tal vez nosotros hemos dado, pero Dios nos mira. Dios te conoce. Quizás nosotros no somos capaces de darnos cuenta todo el esfuerzo que tú haces en venir acá, todo el esfuerzo que tú haces para poder servir y consagrar tu vida para Dios. Pero Dios lo ve. Dios te conoce. Y si estás pasando por momentos complejos, no hagas de ese momento una queja para que Dios la conozca como tal, porque Dios ya la conoce. Dale toda honra y gloria a Dios porque Él es un Dios bueno, soberano, sublime, todopoderoso, para forjar en ese momento tu carácter ante Él. Le invito a ponerse en pie, queridos hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este conjunto de mensajes que hemos podido echar mano estos domingos. Gracias porque tú nos has hablado a través de ellas, Señor, domingo tras domingo, quizás hoy un poco más. No lo sé, Espíritu Santo, yo te ruego que tú puedas seguir tratando quirúrgicamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Tú al leer tu palabra has tratado muy personalmente con mi propia vida. Has tratado con aquellas convicciones que creía que lo eran, pero tal vez no lo eran tanto, Señor. Permite, Dios, que podamos echar raíces profundas en nuestra fe, en tu palabra, en tu conocimiento, a poder hallarte en cada versículo, poder experimentar lo que tu Espíritu Santo quiere hablar en nuestra propia vida, para que puedas forjar en nosotros tu imagen, tu mente en la nuestra, tus pensamientos que puedan hacer los nuestros, tu deseo los nuestros. Señor, ayúdanos a poder agradarte en todo, a esforzarnos por hacer de esta premisa una veraz en nuestra vida, día tras día, a poder hacer como estos hermanos, Señor, a poder guardar tu palabra, a poder retener la fe, a poder pregonar tu nombre, Señor, y darlo a conocer con lo hermoso que ha sido el Evangelio que ha irrumpido en nuestra vida, Señor. Y así como lo hiciste en la historia, lo hiciste en cada uno de nosotros, al forjar un antes y un después. Dios, solo tú sabes cuánto tiempo nos queda. Quizás de entre nosotros pasan días y no lo recordamos, Señor, que tú pudiste haber venido. Tal vez semanas o quizás más tiempo. Y quizás eso puede ser un fiel reflejo, un termómetro de dónde está nuestra esperanza. Señor, ayúdanos porque el tiempo es breve y tú deseas ocuparnos y usarnos para tu honra y gloria como iglesia local, Señor. Dios, te pedimos por nuestro entorno, Señor. Quizás no lo hacemos mucho, pero bendice nuestro entorno, nuestros vecinos, Señor. Dios mío, que puedan hallar en este lugar no solamente un trato cálido, no solamente un amor diferente, que puedan hallarte a ti, Señor, que puedan encontrarse contigo a través de una conversación, a través de un mensaje como este, a través, Señor, de la entrega de amor, Señor. Dios, da crecimiento a esta iglesia, danos crecimiento. Tú eres santo, eres verdadero, eres real, único, Señor. Dios, impártenos más de tu santidad. No podemos obviar esto, Señor. El deseo debe surgir de nuestros propios corazones, de buscar aún más tu santidad. Líbranos de aquellos pecados que para nosotros son ocultos, Señor, y haznos conocerlos, Señor, para poder ser más como tú, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, un Dios grande y poderoso. Amén. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento.